Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer esta preciosa bufanda que puede ser para hombre y para dama. Así es que te gustaría saber cómo tejerla, pues quédate de principio a fin a ver este video. Y si te perdiste el gorro que está con indicaciones para todas las tallas, amiguitas, aquí abajo en el primer comentario lo vas a descubrir. También puedes dejarme tus comentarios si necesitas el enlace individual, también te lo haré llegar lo más pronto posible. Comenzamos. Para este proyecto voy a necesitar unas agujas de 5 milímetros. En esta ocasión voy a utilizar Ángel, una lanita más o menos del número 4, una aguja para lana o estambre, unas tijeras. Vamos a necesitar, si ustedes lo deciden, una cinta métrica y nuestro ganchillo. Esta bufanda mide 10 centímetros de ancho aproximadamente, para que en casita lo tomes en cuenta y tú puedes hacerla más ancha si lo prefieres. Vamos a comenzar en esta ocasión. Vamos a montar los puntos, ya les mostré cómo montarlo con el ganchillo, pero si se lo perdieron, recuerden dejarme su comentario y les envío el enlace. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta obtener 32 puntos. Una vez que ya tenemos esos 32 puntos que nosotros ahí necesitamos, si ustedes quieren agregarle más, pues lo pueden hacer. Nuestro primer punto es en punto revés. El que sigue lo tejo en punto derecho y uno en revés. Un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y así, amigas y amigos, voy a ir tejiendo hasta finalizar todos los puntos. Un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Aquí, amigas, ya estoy por finalizar mi vuelta. Este que tiene el nudo nos indica que es un revés. Este que se ve como cadena es un derecho. Entonces tejo este punto que sigue en punto derecho, en punto revés. Y aquí, amiguita, este último punto siempre tiene que ser un punto revés, ¿sí? Aunque este haya sido de revés, este también tiene que ser el último punto siempre en punto revés. Ahora, giro. De aquí en adelante vamos a pasar nuestro primer punto sin tejer. Y este punto que tengo aquí nos indica que es un derecho. Ahí se ve como una cadenita, ¿verdad? Pues lo tejo en punto derecho. Y este punto que tengo aquí, amiguitas, que se ve como este lacito, ese quiere decir, amiguitas, que es un revés y lo tejo en revés. Este que está aquí como cadena es un derecho y el que sigue revés. Voy a ir tejiendo un derecho y un revés, así como se van presentando los puntos. Revés, derecho y revés. Derecho y revés hasta finalizar todos los puntos. Y miren, amiguitas, aquí ya se alcanzan a ver esas líneas. Pues así vamos a ir tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Tejo derecho, revés y el último punto en punto revés. Y vuelvo a repetir el mismo proceso, amiguitas. Vamos a pasarnos este primer punto sin tejer. El siguiente, miren, aquí ya se alcanzan a ver más claramente las líneas del derecho que se forman como cadenitas y las líneas de punto de revés. Aquí tienen este nudito, así es que lo tejo en revés. Yo voy a ir tejiendo como se van presentando los puntos. Un derecho, este es un revés y lo tejo en revés. Este es un derecho, lo tejo en derecho. Este es un revés y lo tejo en revés. Y así, amigas, vamos a ir tejiendo. Aproximadamente, amiguitas, vamos a tejer 90 centímetros, ¿va? Entonces, miren, aquí ya se alcanza a ver el elástico en 2 agujas.
Y esto también se puede hacer a crochet. Si te gustaría ver cómo tejerlo, no olvides dejarme en la parte de abajo tu comentario. Bueno, voy a aventajar esos, en este caso, 90 centímetros aproximadamente. Aquí ya estoy por finalizar, revés y el último punto en revés. Termino y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya lo que tengo aventajado. En este caso vamos a ver cuánto es lo que mide sin estirar nuestra prenda, así. Vamos a acomodarla. Y vamos a ver más o menos cuánto es lo que mide. Serían aproximadamente 90 a 91.5 centímetros de largo, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar en esta parte la terminación. Sí, no importa, solamente ocupamos la medida. Y voy a girar. Aquí voy a doblar un poquito más. El detalle es que aquí yo pueda pasar, pero sin tensar, ¿sí? Aproximadamente serían unos 10 centímetros, 10-11 centímetros aproximadamente. Y así me va a quedar. Una vez que yo ya corroboré que esto va a entrar aquí, miren. Aquí voy a dejar mi aguja y voy a hacer lo siguiente. Es bien importante el siguiente paso, amigas. Miren, vamos a colocar así. Voy a acercarlo un poquito más para que ustedes ahí en casita puedan ver cómo lo voy a hacer. Voy a tomar la aguja y en esta parte, amiguitas, aquí vamos a alcanzar a ver los puntos. Miren, ¿sí se alcanzan a ver los puntos, amigas? ¿Qué les parece? Ahí vamos a acercarlo un poquito más, amiguitas, ¿sí? Bueno, pues todos los puntos de esa línea, ¿sí se alcanzan a ver? Así yo voy a pasar la otra aguja del otro lado. Y así que nos queden parejitos todos los puntos, amigas, hasta el final. Y es una hilera. Ahora, una vez que ya tenemos estas dos partes, voy a tomar una tercera aguja o el ganchillo. ¿Con qué lo prefieren, amigas? Ahí en casita ustedes lo deciden. Y voy a hacer lo siguiente, porque yo sé que algunas amiguitas todavía pues son principiantes en este detalle. Entonces en dos agujas voy a pasar el primer punto. Paso de un lado el siguiente punto. Miren. Vamos a tomar de la otra aguja y tomo una lazada para cerrar y separo o saco de las agujas. De un lado, del otro y cierro. De un lado, del otro y cierro. Y retiro de las agujas. De un lado, del otro y cierro. De un lado, aquí, de un lado, del otro si quieren soltarlo ahorita ya lo pueden hacer, miren, amigas, y cierro. Y esto lo voy a hacer hasta finalizar con todos los puntos. De un lado, del otro, los saco de la aguja si lo necesito y los cierro. De un lado, del otro y cierro. De un lado, del otro y cierro. Y así, de un lado, del otro y cierro. Y ahí en casita me gustaría saber qué opinas de este cierre. ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? ¿Aprendiste algo nuevo? Me gustaría saberlo.
Así es que estaré esperando sus comentarios. Suelto. Y ahora sí, miren, amiguitas, así es como va a quedar el cierre. Yo voy a completar el cierre. Aquí ya al final, amiguitas, ya estoy por finalizar de un lado. A ver, aquí en esta parte, del otro y cierro. Y ahora sí, este pedacito de lana nos vamos a encargar de, con la aguja y el hilo, perderlo. Y del otro lado, así es como nos va a quedar. Bueno, amigas y amigos, ya les muestro cómo ha quedado el resultado final. Por la parte del lado del revés perdí esos pedacitos de lana. Igual tú puedes reducir un poquito porque sí queda un poquito como más amplio, pero yo al regresar los puntos para perderlos, lo que hice fue regresarlos, ajustar y luego regresar los puntos, y así me quedó un poquito más compacto en esta parte y ya no se nota la abertura que se notaba al principio, ¿ok? Así es como que ha quedado ya nuestra preciosa bufanda. Espero que en casita la estén disfrutando tanto, pero tanto como yo, amiguitas. Pero no solo eso. Les muestro este gorrito precioso que también ya les compartí. Este está tejido con el ganchillo. ¿Te gustaría ver cómo tejerlo para hacer, en este caso, tu conjunto? Bueno, pues recuerden que tanto la bufanda como el gorro es para dama y caballero. En el gorro les dejé todas las tallas desde recién nacido hasta caballero, adolescentes, adultos, así es que va a estar súper bien que ustedes puedan verlo y también tejerlo. Así es que nos vemos en un siguiente video y muchas, pero muchas gracias, amigos, por acompañarme el día de hoy. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so